Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Las fuerzas navales de Rusia están atrapadas frente a la costa de Ucrania, el Mar de Azov y el Mar Negro. La base naval rusa en Sebastopol, en Crimea, quedó ineficaz por los ataques aéreos de las fuerzas ucranianas. Con los ataques con aviones no tripulados en el puerto de Tamán y las instalaciones petroleras cerca de Crimea, el corredor marítimo entre Kerch y Tamán también se ha vuelto ineficaz para la armada rusa. Además, la importancia del Mar de Azov para los barcos rusos ha disminuido considerablemente. Con los ataques con misiles Storm Shadow de los ucranianos contra 3 barcos rusos en Berdiansk, los barcos de las Fuerzas Armadas rusas resultaron dañados, y las fuerzas navales rusas que permanecían en Berdiansk tuvieron que abandonar las áreas de riesgo en el Mar de Azov. El ejército ucraniano, sin siquiera fuerzas navales regulares, ha sacado de combate un total de 18 barcos rusos y ha neutralizado las fuerzas navales de Rusia en el Mar Negro. El subjefe de inteligencia militar de Ucrania, el mayor general Vadim Skivitsky, declaró que después de los recientes ataques, los barcos de la flota del Mar Negro fueron reubicados. La mayor parte de la flota rusa del Mar Negro ha regresado de la base naval de Sebastopol a Novorivsky, Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin tuvo que observar el paso de su orgullosa armada desde Sebastopol hasta el puerto de Novorivsky, que los rusos afirman que es el puerto más seguro. Entonces, como las fuerzas de defensa ucranianas destruyeron 18 barcos y barcos de la armada rusa durante la invasión rusa a gran escala, el vicealmirante Alexei Nishpapa, comandante de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, anunció oficialmente cómo se derrumbó la armada rusa. Las declaraciones del almirante revelaron todas las verdades detrás de escena sobre este tema. Oleksiy Nishpapa señaló que los barcos y barcos rusos destruidos fueron destruidos no solo por la armada ucraniana, sino también por las fuerzas terrestres y otras unidades. En cuanto a la logística anfibia, Nishpapa anunció que las fuerzas terrestres de Ucrania hundieron un gran barco anfibio ruso en Berdiansk y 2 barcos rusos resultaron dañados. Según Nishpapa, las fuerzas ucranianas destruyeron una lancha de desembarco de clase Serna y varios barcos de clase Raptor que los rusos habían utilizado en las operaciones para capturar a la isla de las serpientes. El resto de los buques rusos en esta área se encuentran actualmente en puertos controlados por la Federación Rusa. El vicealmirante Oleksiy Nishpapa enfatizó que las fuerzas de defensa de Ucrania utilizan varios métodos y armas para destruir barcos rusos. Si recuerdas, el crucero de misiles de Moscú fue destruido por 2 misiles Neptune. Además, los vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 de fabricación turca utilizados por el ejército ucraniano habían golpeado a docenas de barcos rusos desde el comienzo de la guerra. Pero cuando miramos hoy, podemos ver que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron los misiles de largo alcance Storm Shadow enviados por el Reino Unido, y a menudo atacaron ciudades portuarias con ataques aéreos. El ejemplo más concreto de esta situación es que 3 barcos rusos resultaron dañados por los ataques con misiles Storm Shadow de los ucranianos en la ciudad portuaria de Berdiansk. Es inconcebible que los ucranianos derroten a la armada rusa incluso sin una armada regular, pero en el campo naval, los ucranianos continúan haciendo movimientos críticos. El vicealmirante Oleksiy Nishpapa, comandante de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también compartió evaluaciones críticas sobre el tema. El vicealmirante Oleksiy Nishpapa informó que Ucrania fortalecerá el cuerpo de marines antes que termine la guerra a gran escala con Rusia. En cuanto al refuerzo de este cuerpo, la construcción de tal potencia naval es hoy una gran necesidad.
Entonces, ¿por qué el ejército ucraniano tiene que construir y desarrollar tal fuerza naval? Porque Ucrania es un estado marítimo con una costa ancha. Ucrania tiene más de 2.700 kilómetros de largo, si nos fijamos en la frontera marítima, unos 1.700 kilómetros, y todos estos conforman sus propias áreas costeras. Muchos ríos, muchos estuarios, bahías y puertos, incluidos el Mar de Azov y el Mar Negro, todos ellos representan la tarea de garantizar la seguridad o la liberación de estas regiones. Esta tarea es una responsabilidad que los infantes de marina deben asumir. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben desarrollar urgentemente los elementos de la Fuerza Naval de Infantería y limitar las capacidades de maniobra de los rusos en las áreas navales o a lo largo de la costa de Ucrania, incluido el Mar Negro. Al responder si la creación del cuerpo de marines significa preparación para una operación muy importante, Oleshkenis Papa señaló que todas las operaciones se llevan a cabo en conjunto con varias unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania. Según Ispapa, la operación completa de esta unidad también requerirá lanchas de desembarco, dragaminas, aviones de ataque, etc. En otras palabras, la asistencia militar de Occidente y los Estados Unidos en este sentido será vital para que los ucranianos construyan sus fuerzas regulares de infantería de marina. Si recuerdan, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky informó exactamente el 23 de mayo que su ejército ya contaba con elementos marinos. Sin embargo, desde entonces no se ha detallado completamente qué nivel ha alcanzado el ejército ucraniano con respecto a los elementos de infantería de marina. Entonces, ¿cuál es la situación de las fuerzas navales de Rusia en el Mar Negro y las áreas costeras de Ucrania en este momento? ¿Y qué avances están logrando los ucranianos en estas áreas? La actuación de la Armada rusa en la guerra ruso-Ucrania muestra que su curso no está tan claro como podría parecer a primera vista. La costa ucraniana ofrece oportunidades claras para las operaciones costeras, pero la Armada rusa aún no está preparada para las tácticas innovadoras implementadas por un adversario que no tiene fuerzas navales propias significativas. La guerra ruso-Ucrania muestra que a pesar de los recientes esfuerzos de modernización, será difícil para la flota de superficie rusa tener éxito en un enfrentamiento más duro. También brinda una rara oportunidad para que las armadas de Estados Unidos y la OTAN comprendan un posible adversario futuro. Los analistas occidentales piensan que además de la disuasión nuclear, la armada rusa intentará cumplir dos tareas en un enfrentamiento convencional con la OTAN. Estas dos misiones consisten en lanzar objetivos clave en Europa para proteger a Rusia de ataques navales, aéreos y de misiles de crucero, y para reducir la capacidad de la OTAN para sostener un ataque. En la primera misión, la Armada rusa crearía una barrera defensiva al enfrentarse con las fuerzas navales de la OTAN en áreas como el Mediterráneo y los mares de Barents, lejos de la costa rusa, para complicar la capacidad de la OTAN de reflejar el poder naval. Sin embargo, Rusia reconoce que la mayor parte de la potencia de fuego convencional de Occidente se despliega en tierra, y que la segunda misión de la Armada es hacer frente a esta amenaza. Entonces, la amenaza rusa modernizada no es radicalmente diferente de su antepasado soviético. En otras palabras, las fuerzas navales de la OTAN están mucho más allá de la Armada rusa, especialmente cuando consideramos la Armada estadounidense. La estrategia militar actual de Rusia le da a la Armada roles específicos que aún sirven para una estrategia de defensa activa basada en tierra. El único ajuste realizado por la guerra ruso-ucraniana es la observación de que la Armada rusa actualmente no puede brindar un apoyo directo efectivo en el flanco del ejército. Rusia podría aceptar esta limitación solo si la Armada concluye que en las primeras etapas de un conflicto debería complicar las ventajas de la OTAN en el fuego de precisión de largo alcance. Pero es un resultado obvio que la guerra con Ucrania ha tenido un costo para la Armada rusa.